Dios para orar por la sierva del Señor. Dice la palabra en Juan 8, 31 y 32. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Señor, nos ponemos de acuerdo en esta mañana para pedirte que uses a tu sierva, para que tu palabra traiga la verdad a nuestras vidas y nos libre de caer en el error. Vivimos tiempos peligrosos, Señor, tiempos en los que abunda doctrina errada, equivocada, falsos maestros circulan por ahí y son muy famosos y arrastran a muchas personas. Malas interpretaciones de tu palabra están, Señor, a la orden del día. Son tiempos peligrosos, son tiempos de confusión, de engaño, pero en estos tiempos es cuando más necesitamos la luz de tu palabra, que como faro nos guíe y nos libre de caer en el engaño. Gracias, Señor, porque tenemos esa brújula, ese GPS espiritual que es tu palabra, que nos muestra el camino. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Vieron el título del mensaje en el Facebook? A ver, ¿alguien vio? Un hito, aunque sea. Bueno, el tema de hoy es los falsificadores del don de Dios. Falsificadores del don de Dios. En Brasil, hace algunos años, se levantó el señor Edir Macedo Becerra, líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios, también conocido como Pare de Sufrir. Este líder de la teología de la prosperidad de más de 70 años, multimillonario, fue acusado y absuelto gracias a influencias políticas por lavado de dinero en Brasil. Posee una enorme mansión llena de lujos a costa de manipular la conciencia de los fieles. La forma de conseguir dinero es muy variada. Tienen la llamada campaña de Israel de diciembre, para la cual le piden a los adeptos que de manera voluntaria hagan el sacrificio de sus vidas a cambio del milagro que se verá traducido en dinero. Un sacrificio para el que se les incita a vender todo lo que tienen para entregar lo obtenido a la iglesia sin contarle a nadie, porque es un trato entre usted y Dios. Edir Macedo, aparte de predicar la falsa teología de la prosperidad, también introdujo la venta de fetiches religiosos en sus cultos, con el fin de recaudar más dinero. Algunas de las prácticas y fetiches a la venta son los siguientes: agua bendita traída del río Jordán, manto sagrado traído de Jerusalén, paños benditos de Tierra Santa, rosa de Sarón traída de Medio Oriente, rosas rojas para mejorar la salud, rosas amarillas para conseguir prosperidad económica, aceite milagroso del huerto de Getsemaní para ungir fotos familiares, piedras de la tumba de Jesús, pan bendecido que cura enfermedades. En cada ceremonia, los pastores de Pare de Sufrir piden donativos a cambio de la bendición o sanidad. Es uno de los falsificadores del don de Dios de nuestros días, pero no es el único. Aunque desde hace mucho tiempo atrás ya han existido los falsificadores. Y vamos a ver que desde el tiempo después de que se fue Jesús, ya habían estos falsificadores del don de Dios, que le ofrecen a ustedes por dinero traer bendición, sanidad, prosperidad. ¿Sí han oído, no, verdad? Vamos hoy día a continuar la serie de Hechos. ¿Recuerdan la última predicación acerca de Esteban? Que mi esposo predicó de cómo le mataron a Esteban por ser testigo de Jesús.
Entonces vamos a ver qué ocurrió después, qué es lo que está pasando antes de conocer a un personaje parecido al señor Mancero. Después de la muerte de Esteban, se abrió un capítulo muy violento y de persecución de la iglesia, pero también de crecimiento acelerado de los creyentes en Cristo. Vamos a ir los primeros capítulos en Hechos 1, del 1 al 3, vamos a ir leyendo poco a poco, ¿no? Dice así, Hechos 8, 1. Voy a leer en la Reina Valera contemporánea, ustedes me siguen en la versión que tengan. Dice así la palabra del Señor. Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Y mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban y lo enterraron y lloraron mucho por él, Saulo hacía destrozos en la iglesia. Entraba a las casas y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. En el idioma original, la palabra que se usa para consentir o estar de acuerdo, dice que Saulo consentía en unas versiones o estaba de acuerdo en otras versiones, también significa aprobar, estar complacido. Es decir, que Saulo había puesto todas sus fuerzas y energías en desaparecer a los cristianos. Años más tarde, el dolor por sus acciones del pasado le seguirían al que ya dejó de ser Saulo y se convirtió en el apóstol Pablo. En 1 Corintios 15:9, Pablo dice, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Por otra parte, los discípulos habían recibido la promesa del Espíritu Santo, habían sido partícipes de numerosos milagros y señales, y de la forma como muchos habían aceptado a Jesús como su Salvador. Quizá ellos perdieron la perspectiva. Ante tantos milagros, ante tanto mover, empezó a haber nuevos creyentes, y recuérdense que hasta hubo discusión entre las viudas de los griegos con las viudas de los judíos. Se encargaron del quehacer de la iglesia y se olvidaron de la encomienda que el Señor les había dado. ¿Cuál era esta encomienda? Y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y obedecieron? No. Se quedaron cuidando a la recién formada iglesia. Pero esta persecución resultaría en que las buenas nuevas fueron compartidos en muchos lugares distantes de Jerusalén. Y vamos a entrar en el texto que tenemos para hoy, el versículo 4. Estamos en Hechos 8:4. ¿Tenemos ya? Hechos 8:4. Dice así la palabra del Señor. Mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el evangelio. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba Cristo. Toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe y oían y veían los milagros que hacía. Muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados, y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos, y había una gran alegría en toda la ciudad. La palabra esparcieron, que se usa aquí en el versículo 4, en el versículo 4 en el original, es la misma palabra que se usa cuando una persona esparce las semillas en un terreno. De la misma manera, en su intento de escapar de Saulo, los creyentes fueron a lugares lejanos y empezaron a sembrar la semilla de la palabra. El resultado de esta siembra fue
tan asombroso que mucha gente creyó. Ese momento es el punto crucial, porque a partir de allí comenzaría la obra evangelizadora y misionera de la iglesia. Ese fue el punto de partida de la obra misionera de la iglesia, la persecución. Uno de los que tuvo que escapar fue Felipe. ¿Quién era Felipe? Felipe era uno de esos 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que antes había sido seleccionado para ayudar a los apóstoles con la administración diaria de la iglesia. Recuerdan que el hermano Juan Carlos predicó sobre eso. Eran extranjeros en medio de los judíos que el Señor eligió, estos hombres griegos llenos del Espíritu Santo para que ayudaran a administrar la iglesia. Ahora vamos a ver, ahora sí, entrando en el tema de hoy. Primer punto, ¿cuáles son las características de un falsificador? ¿Cuáles son las características de un falsificador del don de Dios? Vamos a ir al versículo 9. Hechos 8:9, dice así la palabra del Señor, del 9 al versículo 13. Había en Samaria un hombre llamado Simón. ¿Cómo se llamaba? Simón, que antes había practicado la magia y con ella engañaba a la gente, pues les hacía creer que era muy poderoso. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban con mucha atención y decían que era el gran poder de Dios, pues con sus artes mágicas habían captado su atención y por mucho tiempo los había engañado. Pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron a Felipe y a las buenas noticias que les anunciaba del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Incluso el mismo Simón creyó y se bautizó, y siempre andaba con Felipe, y lleno de asombro veía las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. En otras versiones dice que Simón se convirtió en seguidor de Felipe. Era un seguidor, así como los seguidores de Jesús. Simón se convirtió en un seguidor de las enseñanzas de Felipe. Pero vamos a conocer un poco más acerca de este personaje Simón. ¿De dónde era Simón? ¿De dónde era? De Samaria. Y Samaria era un pueblo pagano, supersticioso y rechazado por los judíos. Ustedes ya han oído de esa pugna que había entre samaritanos y judíos. Simón había sido hechicero por mucho tiempo. Los hechiceros se aprovechaban de la ignorancia de la gente, de su superstición. Y con el conocimiento de las suertes, lectura de las estrellas, algo de polvos mágicos, que no es otra cosa que la química pura, ¡fum!, se encendían los polvos mágicos, y además de drogas alucinógenas, asombraban a la gente sencilla. Hay que reconocer que era muy hábil. Tanto había sugestionado y engañado a la gente que los samaritanos lo llamaban el gran poder de Dios. Ellos pensaban que el poder detrás de Simón venía del cielo, pero no era así. ¿De dónde creen ustedes que venía ese poder? Cuando Felipe llega a Samaria, inmediatamente comienza a compartir las buenas nuevas a los samaritanos. Recordemos que Jesús había estado ya en Samaria. ¿Se acuerdan? La conversación en el pozo con la mujer samaritana. Y que la mujer samaritana fue y le compartió a todos el mensaje de Jesús. Pero como Jesús tenía encargado de compartir la palabra a todos, no solamente a los judíos, él estuvo también por lugares extranjeros, no había habido una continuidad, un seguimiento de lo que se sembró ahí. Y parece que algunos se olvidaron de ese mensaje de Jesús. Pero cuando escuchan a Felipe y ven todas las manifestaciones del Espíritu Santo de poder, ellos recordaron y volvieron a aceptar la autoridad del nombre de Jesús.
Entre esos nuevos creyentes estaba Simón. No cabía del asombro ante los milagros y señales que estaba viendo y comenzó a seguir a Felipe. Porque él dijo, este no está haciendo trampa, este no está usando trucos, no está usando manipulación, este de verdad tiene un poder. Y empezó a seguir a Felipe. ¿Qué movía a Simón a seguir a Felipe? No sabemos si ante tal muestra de poder, Simón quedó más impresionado por las manifestaciones sobrenaturales que por el mensaje de Jesús. Hoy también hay mucha gente que va tras los milagros, las sanidades y otras señales del poder de Dios. Escuchan, en tal lugar va a haber una campaña de sanidad, en tal iglesia están habiendo sanidades, milagros, y van corriendo. Pero no van porque quieren escuchar de Jesús. Van por curiosidad o por necesidad a buscar un milagro. Eso está pasando hoy día también. Versículo 14. Los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria se había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan. ¿Quiénes eran Pedro y Juan? Los apóstoles que recibieron el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, que habían realizado milagros y señales. Ellos, representando a la iglesia en Jerusalén, van a verificar lo que estaba pasando en Samaria. Cuando estos llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En cuanto les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. Este versículo es muy especial y ha causado polémica, controversia, porque algunos dicen, pero ya no se bautizaron. ¿Cómo así que no habían recibido el Espíritu Santo? Tienen que venir Pedro y Juan a orar y imponer las manos. Pero verán, mis hermanos, de esto podemos sacar una predicación, pero yo les voy a dejar dos cositas nomás. Lo primero, en Hechos 2:38 dice la palabra, y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Eso ya lo vimos antes cuando empezamos. Se arrepienten de los pecados, se bautizan en el nombre de Jesús y reciben el Espíritu Santo. Aquí no dice nada de imposición de manos. Pero más adelante hay este texto, donde dice que Pedro y Juan impusieron y hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, yo les voy a dejar con esa espinita para otra predicación, pero para que no tengan mucho que pensar, les quiero dejar este versículo. En Juan 3:8 dice, el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Se recuerdan que yo les dije, no podemos ponerle camisa de fuerzas al Espíritu Santo? Que Él es soberano y actúa como le parece y que Él puede derramar ahorita, después. Yo pienso que de pronto ellos sí recibieron al Espíritu Santo, pero como muchos de nosotros no teníamos ellos mucho conocimiento, hace poquito nomás había pasado el Pentecostés y no tenían mucho conocimiento sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando vinieron Pedro y Juan y oraron por ellos, lo que hubo fue una activación de esos dones que ya tenían. Muchos de nosotros no habíamos sabido nada del Espíritu Santo, sino con el tiempo. Y viene alguien, nos impone las manos, oramos, y ese don del Espíritu Santo se activa en nosotros. Así que no nos hagamos lío por ese versículo, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Continuemos. Versículo 18. Al ver Simón que el Espíritu Santo se recibía por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero, kushki, y les dijo, denme también a mí este poder, para que cuando yo imponga las manos sobre cualquier persona, ésta reciba el Espíritu Santo. Aquí salen a la luz las verdaderas intenciones de Simón.
Alguien que estaba acostumbrado a tener a la gente cautiva con sus engaños, a recibir la alabanza de la gente y el reconocimiento, a él le costaba rendir su orgullo y además perder sus ganancias. Entonces él no estaba interesado en el don de Dios, sino en el poder que implicaba poner las manos para recibir el Espíritu Santo. Estaba dispuesto a invertir su dinero con tal de mantener su poder y su riqueza. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer, vamos a ver características de los falsificadores. En primer lugar, puede parecer que son sinceros y que son verdaderos seguidores de Jesús. ¿Sí o no? Él parecía que se había convertido, parecía sincero. 2, están aprendiendo, van a todas las predicaciones, capacitaciones, estudios bíblicos, etc. Simón se convirtió en seguidor de Felipe para aprender. 3, se adaptan a la forma de hablar y de comportarse de los cristianos. Ahí encontramos a algunos. Aleluya, ¿cómo está, hermano? Bendecito y en victoria. Nos aprendemos la forma de hablar de los cristianos, ¿no, verdad? Cuando ya se han ganado la confianza de la gente, muestran sus verdaderas intenciones. Y 5, casi siempre hay dinero de por medio. Entonces, las características de los falsificadores las acabamos de ver en este texto. Vamos al segundo punto. ¿Cómo podemos desenmascarar a un falsificador? Vamos al versículo 20, Hechos 8:20. Al oír esto, Pedro le dijo: que tu dinero perezca contigo si crees que el don de Dios puede comprarse. Tú no tienes nada que ver en este asunto, porque en tu interior no eres recto con Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios, tal vez te perdone por ese mal pensamiento. Por lo que veo, estás en manos de amargura y la maldad. En otras versiones dice, estás lleno de envidia. Versículo 24, Simón respondió: rueguen por mí al Señor para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Entonces, en primer lugar, para poder desenmascarar a un falsificador, debemos estar llenos de la presencia del Espíritu Santo. Los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo y podían discernir el corazón de Simón. No solamente la apariencia, no solamente su forma de hablar o su forma de seguir a Felipe. El Espíritu Santo te ayuda a discernir los corazones. Vieron que su interior no era recto con Dios. Le dicen que se arrepienta y que ruegue a Dios que lo perdone por pensar así. Ven que su corazón está lleno de amargura, de maldad, de envidia. Simón, en vez de arrepentirse y rogar a Dios, ¿qué le dice a los discípulos? O sea, los discípulos dicen, ruega a Dios. ¿Rogó él a Dios? No, le dice a los discípulos, ustedes rueguen por mí, para que no me pase lo que acaban de decir. ¿Y qué les dijeron? Que tu dinero perezca contigo. O sea, él no estaba arrepentido de querer comprar el don de Dios. Él estaba pidiendo que por favor el Señor no le quite el dinero. ¿Se dan cuenta? Entonces, primer punto, tenemos que estar llenos de la presencia del Espíritu Santo. Segundo, conocer e interpretar bien la palabra. Algunos dicen, yo me he leído la Biblia en un año 3 veces. Pero andan, o sea, la han leído pero no la obedecen. Dice, mi mamá siempre decía, mijita, hasta el diablo se conoce al revés y al derecho la Biblia. Ahí está, cuando Jesús fue tentado en el desierto. ¿Se sabía la Biblia o no?
Entonces el hecho de que usted se conozca la Biblia no quiere decir nada. Usted tiene que aprender a interpretarla bien y tiene que obedecerla. Dice el versículo 25, Hechos 8:25, después de haber testificado y proclamado la palabra de Dios, ellos volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. No puede haber milagros sin proclamación de la palabra de Dios. No puede haber señales si éstas no apuntan a Cristo. Y como ustedes han visto, como el ejemplo que les conté, hay muchos que tienen fetiches. ¿Qué decíamos? El pan bendecido que sana las enfermedades. Pero saben que para un falsificador se necesita a alguien que le crea. Por eso hay falsificadores, porque hay gente con comezón de oír y con esta predisposición a lo fácil. ¿No es más fácil pagar plata para que Dios le conceda un milagro a que usted se rinda, deje de pecar y obedezca al Señor? Por eso hay falsificadores. Para terminar, mi querida Maitecita, ayúdame por favor. Hoy en día hay muchos predicadores online o presenciales, cantantes, líderes juveniles y ministeriales que usan a la iglesia como una plataforma, unos para darse a conocer, para influir en la gente, otros para tener poder, otros para hacerse famosos y ganar mucho dinero. Están entre nosotros, pero no son de nosotros. Y esta es la parte difícil del mensaje. ¡Ojo! No son los únicos falsificadores. Nosotros podríamos ser esos falsificadores. Podemos estar aquí cantando, danzando, alzando las manos, diciendo amén, pero no hemos tenido un encuentro real y personal con Jesús. Puede ser que hemos venido a la iglesia con algún interés económico, sobre todo ahora que la situación es tan complicada, de influencia, de tener un liderazgo que afuera nunca hemos tenido, de encontrar una buena pareja con quien casarnos, de tener más personas a quienes venderle un producto, de no tener problemas con los papás que te obligan a venir, de cumplir con un rito para que no nos vaya mal en la semana. Créeme, no estoy inventando, esto ha pasado. Pero no estamos aquí para conocer más de Jesús, para entregarle y rendirle nuestra vida. No nos interesa ser llenos por el Espíritu Santo. No queremos compromisos ni ser fanáticos. Solo nos mueve el interés. Estamos criticando, murmurando y al igual que Simón, llenos de amargura y de maldad en nuestro corazón. Hoy tienes la oportunidad de tener un encuentro verdadero con Jesús, que no tiene que ver con la forma de hablar, de vestirnos, de cantar. Tiene que ver con un cambio profundo, un cambio espiritual, un cambio de carácter y de conducta, de acuerdo a la voluntad del Señor. Y el Señor hoy está nuevamente tocando a las puertas de tu corazón. ¿Cuántos años has venido a la iglesia y todavía no has tenido un encuentro con Jesús? ¿Eres acaso un falsificador? Oras, alzas las manos, pero acá adentro no hay nada. Y yo te quiero invitar en esta mañana que si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón, si vienes por costumbre, por religión, porque te obligan, hoy es el día que el Señor te invita
a que te arrepientas de tus pecados y que le abras las puertas de tu corazón al Señor. Y yo te invito que aunque hayas tenido 20, 30 años en la iglesia, pero hoy te das cuenta que lo que tienes no es verdadero, repitas conmigo esta oración que yo voy a hacer. Ponte de pie, porque para esto hay que ser valiente. Y si tú quieres repetir esta oración, ora conmigo. Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, porque tu Espíritu Santo ha tocado mi corazón. Y yo confieso, Señor, que he estado aquí por interés. He sido un falsificador del don de Dios, pero en mi corazón tú no reinas, tú no gobiernas. Te pido que me perdones, que me laves de mi maldad, que me limpies de mis pecados, que vengas a vivir a mi corazón, que ocupes el trono que te corresponde. Lávame, lávame de mi maldad y de mis pecados, y lléname de tu Espíritu Santo, de tu poder, de tu presencia, Señor, y que haya un cambio de hoy en adelante, y que yo no sea un falsificador, Señor. Te lo pido desde el fondo de mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Una manera de comprobar que no eres un falsificador es tu nivel de obediencia a Dios. Los verdaderos discípulos de Jesús le obedecen sin poner reparos ni condiciones. Están dispuestos a servirle aún en el anonimato, sin más ganancia que alegrar el corazón de nuestro Padre Celestial. Por eso yo le pido a Alejito que venga, vamos a cantar nuevamente esta canción, Sin Condiciones. Te serviré, Señor, sin reparos, sin pretextos. No, es que hay mucha hipocresía en la iglesia. Yo por eso no voy a servir, porque hay muchos hipócritas. Hermanos, todos estamos en el proceso, y los que no fallamos en una cosa, fallamos en otra. Pero el Señor está dispuesto a sanarnos, a corregirnos, para que nosotros andemos en su voluntad. Y vamos, como verdaderos seguidores de Jesús, no falsificadores, a cantar esta canción, poniendo atención a la letra. Puestos en pie, por favor. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré, yo lo haré.
Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Alce su voz, mi hermano. Heme aquí, Señor. Dígale, aquí estoy, Señor. No tengo mucho que ofrecer, pero lo entrego delante de tus pies. Tengo mucho que aprender, mucho que renunciar, pero no quiero irme fuera de tu voluntad. No quiero irme fuera del proyecto de vida que tienes para mí, de andar de acuerdo a tu palabra y a tu voluntad. Te entrego todo, Señor. Te entrego los dones y talentos que tú me has dado, que de pronto no sé bien para qué soy bueno, qué es lo que me regalaste. Pero aquí estoy, te rindo mis derechos, te rindo mi corona, te rindo mi vida, todo mi ser, para que te glorifiques en mi vida. No quiero ser más un falsificador de tu don. Quiero ser un hijo de Dios en toda la cabalidad de la palabra. Recibe, Señor, mi adoración, mi obediencia. Recíbelo, Señor, sin condiciones, sin pedir nada a cambio, solo con verte feliz, con alegrar tu corazón, papá. Es todo lo que queremos, Señor, alegrar tu corazón. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Sí, Señor, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré solo a ti. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Te amamos, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré solo a ti. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es luz a nuestra vida, a nuestros pies. Líbranos, Señor, de engañarnos a nosotros mismos, de engañarte a ti.
líbranos de ser falsificadores, llénanos de tu Espíritu Santo y de tu palabra y de la correcta interpretación de tu palabra, para que no caigamos en las redes de los estafadores de la fe. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Amén.